Lucía, te vamos a escuchar con mucha atención. ¿A dónde es? Acá, bien. Buen día a todas y a todos. Gracias por este espacio que nos permita el intercambio y sobre todo sumar todo este trabajo que se está haciendo para ampliar las posibilidades de que las personas con discapacidad efectivamente puedan ejercer todos sus derechos. Yo voy a retomar algunas de las cuestiones que señaló nuestro director ejecutivo. En primer lugar, lo relacionado con los derechos. Los derechos humanos que los tenemos todas y todos y que están plasmados en los diferentes documentos internacionales, efectivamente no son siempre ejercidos y por el contrario hay muchas formas que han generado vulneración de estos derechos. Es tanto así que uno de los derechos fundamentales, que incluso es la base para el ejercicio de otros derechos como es el trabajo, en muchas ocasiones no es ejercido por las personas con discapacidad. Y esta convención que fue aprobada y que tiene jerarquía constitucional es clara respecto a las cuestiones que hay que tomar en cuenta para revertir esta situación. Es por eso que la Convención, en su artículo 27, hace referencia al derecho que tienen las personas con discapacidad a acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, en entornos laborales que sean inclusivos, que sean accesibles. Esto dicho desde lo teórico resulta sencillo. La cosa es cómo bajar esto a la práctica y cómo cada uno y cada una de nosotros, desde el rol que ocupamos y como parte del Estado, cómo podemos lograr que efectivamente eso que está plasmado y que tiene jerarquía constitucional se pueda convertir. ¿Cómo podemos derribar todas las diferentes barreras que existen y que son las que limitan, las que obstaculizan que las personas con discapacidad puedan ejercer al mercado laboral? Recién Fernando hacía referencia a que 8 de cada 10 personas con discapacidad no acceden al empleo y que esto es un dato que no es menor, porque tiene que ver con la vida de las personas con discapacidad y de sus familias, y que históricamente las veníamos pensando como, desde una mirada asistencial en donde no se le veía a la persona con discapacidad como posible dentro del engranaje productivo, sino mecedor de asistencia. Entonces, el pensar en cómo cada uno de nosotros puede efectivamente darle vuelta a estas estadísticas y poder llevar a la práctica, a la diaria, a la cotidianidad, las acciones que puedan dar efectivamente posibilidades a que las personas con discapacidad puedan trabajar. Hablamos de inclusión y de inclusión laboral. Y muchas veces pensamos eso, inclusión laboral es cuando una persona con discapacidad puede entrar al ámbito laboral. Pero no es solo eso. La inclusión laboral se logra cuando efectivamente personas con y sin discapacidad son valoradas, son reconocidas y forman parte integral del contexto laboral. Y para lograr eso, una de las cuestiones que nos parece muy importante que podamos contemplar es que hay que derribar este prejuicio, este preconcepto, esta idea de pensar en puestos de trabajo para personas con discapacidad. La verdad que si seguimos pensando en puestos para personas con discapacidad, la persona va a ingresar a un lugar donde no sabemos ni siquiera si está en la posibilidad de desempeñar sus tareas. Entonces, es pensar en puestos de trabajo que puedan ser ocupados por personas con y sin discapacidad, pero que la persona con discapacidad tenga el perfil que exige ese puesto de trabajo para poder ser ocupado. Y esto implica que todos los procesos de selección, ingreso, los procesos para asegurar el cumplimiento de la reserva del cupo laboral puedan considerar esta perspectiva de discapacidad. Y es considerar el perfil de la persona con discapacidad como base para poder promover su ingreso y desarrollo de carrera en el contexto laboral. Esto contribuye con, primero, derribar algunas de estas cuestiones que ya se señaló, y es romper la idea de que la persona con discapacidad, o pensar en ese puesto para la persona con discapacidad, y no en que ese puesto sí puede ser ocupado por la persona con discapacidad porque tiene las competencias, las habilidades, las destrezas para poder desempeñarse.
Lo contrario hace que se profundicen esos prejuicios respecto a la persona con discapacidad, a que no tiene posibilidades, a que es suficiente con que ingrese y efectivamente pueda ir a fin de mes a cobrar su sueldo. Y no, efectivamente la inclusión laboral tiene que ver con que obligaciones y derechos puedan ser cumplidos y puedan ser ejercidos plenamente por las personas con discapacidad. Una de las cuestiones que nosotros se ha impulsado en estos años para revertir un poco estas barreras de diferente índole que existen para promover la inclusión laboral ha sido impulsar una acción concreta que tiene que ver con promover el cumplimiento del cupo laboral. Pero es una medida que no solo es cuantitativa, sino cualitativa. Y que implica no solo el ingreso, sino también el desarrollo de carrera. Y esto pasa por, efectivamente, acompañar a las y los organismos a través de una figura que hemos denominado RIDEL, responsable en la inclusión y desarrollo laboral, que es un personal del área de recursos humanos. No es la contratación de un personal distinto, nuevo, sino alguien que ya forme parte, un personal que ya forme parte del área de recursos humanos y que ocupe este rol de responsable en la inclusión y desarrollo laboral de las personas con discapacidad. Y que su rol contempla la incorporación transversal de la perspectiva de discapacidad, la interseccionalidad, la intersectorialidad en todos los procesos de ingreso de personal. Y allí un poco justamente esta mirada de poder contemplar que las personas que sean seleccionadas, que cuando se hace selección de personal o ingreso de personal puedan contemplar los diferentes ajustes, apoyos, para que no solo ingrese, sino que efectivamente pueda cumplir su tarea, pueda cumplir con sus obligaciones, en donde la persona con discapacidad sepa que también tiene un rol significativo en todo el reconocimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Y este RIDEL, que ya tenemos desde la creación de una resolución conjunta entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la Secretaría de Gestión y Empleo Público en 2021, diciembre de 2021, a la fecha se ha logrado la designación ya de 60 organismos y de más de 155 RIDEL en todos los organismos de la Administración Pública, que es para nosotros significativo porque es sumar a las áreas de recursos humanos en donde inicia este proceso de búsqueda de personal, donde inicia el proceso de selección, la capacitación, desarrollo de carrera, poder contar con referentes que estamos acompañando, formando, capacitando y que entendemos como potentes para ir transformando la sociedad, para poder ir transformando los procesos que se van dando a lo interno de cada uno de los organismos. En el accionar del RIDEL, de estos responsables en la inclusión y desarrollo laboral, el trabajo de los sindicatos es fundamental, porque si se trabaja de forma articulada con estos referentes, que además son parte activa del organismo, porque es un perfil profesional, técnico que ya está dentro del organismo, que conoce cuál es la dinámica, cuál es la estructura, cuál es la forma de trabajo. Si hay ese involucramiento, esa participación, es seguro mucho más fácil de lograr que se vayan incorporando y naturalizando los procesos, reconociendo la perspectiva de discapacidad. Y esto pasa por pensar en que los puestos de trabajo de las personas con discapacidad puedan tener accesibilidad, puedan tener incorporados los apoyos que requiere esta persona con discapacidad para poder cumplir con su tarea. Esto implica que este RIDEL, y en articulación con los demás agentes de cada uno de los organismos, pueda gestionar para que la comunicación que es emitida para todas y todos también pueda ser accesible y recibida y las personas con discapacidad puedan acceder. Implica que las comisiones, la CIOD, la CIOMAT, estén involucradas en este proceso y reconozcan la perspectiva de la discapacidad y de la accesibilidad, para que puedan efectivamente lograr estos cambios y transformar muchas veces los procesos para que se incorpore la perspectiva de discapacidad, por lo que veníamos diciendo desde el principio. Si pensamos en un puesto especial, pensamos que es que no es necesaria la participación de la persona con discapacidad. Está puesto solo para cumplir el cupo. Entonces, el pensar en que todas estas instancias a lo interno del organismo entienden que la persona con discapacidad ocupa un rol, un lugar como lo ocupa cualquier otro trabajador, vamos a ir logrando que forma parte activa del engranaje
productivo, de la cadena productiva, del entorno laboral en general. Para nosotros la iniciativa que venimos impulsando de formación, capacitación a los RIDEL y de su articulación al interno, sabemos que tiene mucho más muchos desafíos por delante, porque pensemos que estos 60 organismos, algunos venían impulsando algunas acciones para promover la inclusión laboral, pero muchos de ellos no tenían ni un solo trabajador con discapacidad. Y recién en estos últimos 3 años comenzaron a sumar a su planta a personas con discapacidad. Y pensemos también que muchos de ellos no tenían formación ni capacitación y muchísimo menos perspectiva de discapacidad. Por el contrario, vienen impregnados de todos esos mitos, prejuicios y esa mirada de la discapacidad que sitúa a la persona desde la asistencia. Entonces, el poder trabajar con estos organismos y estos más de 155 RIDEL, dándoles formación, capacitación, acompañándolos en la resolución, en análisis de situaciones concretas, que muchas de ellas fueron identificadas durante la pandemia, porque muchos puestos de trabajo fueron modificados, muchas tareas fueron desapareciendo, y poder acompañar a los organismos en dar respuestas tanto a los trabajadores como a sus jefes, porque esa es otra, pensar que el RIDEL tiene este rol, acompañar no solamente a la persona con discapacidad, sino a sus pares sin discapacidad, a sus compañeros, compañeras, jefes y jefes, que muchas veces no le asignan tarea a los trabajadores con discapacidad, porque pobrecito. No, es romper eso y tiene que trabajar. Y para trabajar tiene que contar con los recursos, tiene que contar con los ajustes, pero tiene que trabajar. Porque si no, no estamos hablando de inclusión y muchísimo menos estamos hablando del ejercicio de un derecho. Y nos volvemos a situar en esos prejuicios de subestimación, lástima, en donde la persona con discapacidad no tiene cabida como sujeto activo. El RIDEL en este caso es fundamental y en la articulación con todos quienes toman decisión en el organismo, con jefas, jefes, compañeros, es un referente. No siempre saben de todas las áreas o de todas las implicancias relacionadas con la perspectiva de discapacidad, pero se convierte en un gestor para poder lograr que esta perspectiva de discapacidad pueda llegar. Y ahí comienza la articulación, el establecimiento de redes y el trabajo con la agencia y con los demás organismos públicos para pueda desempeñarse. Bueno, de allí, un poco la importancia que tienen los sindicatos para poder articular con los RIDEL y poder, pensar cómo quienes no han designado aún responsable puedan hacerlo para seguir sumando actores claves en todo este proceso de transformación social que va a revertir estas estadísticas y que esperemos sean los que vamos a institucionalizar, a formalizar y a lograr que la inclusión laboral sea entendida como posible y como real. Muchas gracias.